en momentos importantes en mi vida, de una o de otra manera. Y también lo está hoy cuando estoy celebrando una etapa importante de mi vida. Pero voy a seguir trabajando y voy a seguir sirviendo a Dios. Así que lo celebramos, pero seguimos adelante. Gracias, hermano, por todo tu apoyo. Dios te bendiga. Quiero darle gracias también al Señor porque, bueno, Dios ha sido bueno y es bueno. Y también públicamente darle un saludo al pastor Wilson y decirle de que en el tiempo que él estuvo con nosotros en Filadelfia, Esponga, fue un tiempo de bendición. Y lo digo porque a nuestros pastores tenemos que reconocerle, tenemos que decir de que gracias a ellos hoy día estamos parados en el día. Hermano Wilson, vemos que los últimos tiempos son difíciles, y ustedes lo saben, pero hay algo y hay una preocupación grande, y es la que quiero compartir con ustedes, y está relacionado con el pueblo de Dios. Muchas veces no hemos sabido valorar lo que Dios ha puesto delante de nosotros para guiar a su pueblo. Y ellos son los líderes, ellos son los pastores, ellos son aquellos que el Señor ha llamado con un ministerio específico. No es fácil la responsabilidad y el ministerio pastoral. Por eso en esta tarde, una vez más, Pastor Wilson, amigo, quiero expresarlo públicamente. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno a todos los que Él ha llamado y que le sirve. En las tormentas, en las lluvias, en el sol, en las buenas y en las malas. Dios siempre ha estado ahí. Y siempre va a seguir estando ahí con el hermano Wilson, con el pastor, con el amigo y con la congregación. Porque la congregación juega un papel importante en la vida. La congregación, ustedes, nosotros, los llamados hermanos, tenemos una responsabilidad grande, porque tenemos que reflejar a lo que Dios nos ha llamado. La Biblia nos enseña que las Escrituras son las palabras de Dios y está dirigida a todo ser racional, a toda persona que el Señor nos ha dado diferencias en pensamientos, en actitudes, etcétera, etcétera, y que nos hace ser diferentes al resto de la creación de Dios. Este ser racional que somos nosotros, que tenemos sentido, está expuesto a una libre elección de parte de Dios. Dios le ha dado a usted, hermano y hermana, la responsabilidad de elegir las cosas que usted quiere y también las cosas que usted ve que le pasan o que no le pasan a uno según los propios intereses. Eso significa que Dios, a través de su palabra, nos comunica no tan solo los comienzos de la creación, sino que también su término. Dios ha creado con un fundamento, pero también una meta
que tenemos que alcanzar según los planes y propósitos de Dios para la humanidad, para su creación, sino que también los planes y propósitos son para toda la humanidad y al mismo tiempo Él está dando libertad para estudiar la palabra, para ignorarla, para rechazarla o aceptarla. Y ese es el proceso que cada uno de nosotros hemos vivido. Y es por eso que en esta tarde estamos aquí. Porque hemos estudiado la palabra. Nos han enseñado la palabra del Señor, la Biblia. Y enseguida entramos en una situación, un peldaño en que nosotros podemos ignorarla, dejarla a un lado, no interesarnos por ella, a pesar de que hemos escuchado. ¿Podemos rechazarla? No me interesa. O aceptarla. Y le damos gracias a Dios porque a través de ese proceso nosotros estamos aquí porque hemos aceptado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay que desarrollarla. Ahora la iglesia no tiene que ignorar la palabra de Dios. Ese proceso ya en nosotros no debiera estar, esa actitud no debiera estar. Porque sabiendo y conociendo la palabra que nos habla de la verdad, que nos orienta, tampoco la podemos rechazar. Sí que tenemos la responsabilidad de rechazar todas aquellas cosas que no están de acuerdo en la palabra. Por eso la iglesia juega un papel importante en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, en los principios de Dios. Tenemos que aprender, como he dicho en algunas otras oportunidades, ¿no es cierto?, saber administrar y ministrar la palabra de Dios. Y para ministrar la palabra de Dios tenemos que aprender, tenemos que estudiarla, tenemos que escucharla. Cuando nuestros pastores, cuando nuestros hermanos que tienen la responsabilidad de entregar el mensaje cada domingo, está entregándose para que nosotros preparémonos o nos preparamos, ¿no es cierto?, para entregar y para ministrar la palabra de Dios. Dentro de todo este contexto hay puntos que la iglesia tiene que tener siempre presente y es importante que la iglesia entienda para que funcione, que la iglesia tiene un plan que todos nosotros tenemos que cumplir, porque está bajo nuestra responsabilidad según los planes y propósitos del Señor. La cabeza de la iglesia, primeramente tenemos que saber que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Aquí le pido al hermano, por favor, si puede poner para leer juntos Efesios 5:23. Es muy importante que nosotros entendamos esto, que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús y no el hermano Pedro, Juan y Diego. Dice la palabra del Señor: sométanse unos a otros por reverencia ¿a quién? A Cristo Jesús. Por reverencia a Cristo Jesús, esposas sométanse a sus propios esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, de nosotros, la cual es su cuerpo. Nosotros somos cuerpo de Cristo. Y eso no tenemos que olvidar. No somos el cuerpo que teníamos antes de ser hijos de Dios, sino que ahora pertenecemos a un cuerpo que es santo, puro, un cuerpo que ha sido transformado y que seguirá siendo en transformación porque pertenecemos a Cristo Jesús, que Él es la cabeza de la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, dice, también las esposas deben de someterse a sus esposos en todo.
El apóstol Pablo dice que la cabeza de la iglesia es Cristo y además Él es su Salvador. Es importante, hermano, que nosotros tengamos muy claro en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu que al que venimos a servir y al que servimos y tenemos que servir es a nuestro Señor. Y para eso el Señor nos ha dejado su palabra en la Biblia. Y nosotros tenemos que atenernos y seguir al pie de la letra lo que dice la palabra. Hay deficiencia muchas veces en las congregaciones. Aquí no venimos a exponer lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y lo que no me gusta dentro de la congregación. No porque la hermana dijo esto, porque el pastor dijo esto otro, porque el líder dijo esto otro. No, hermano. Dios nos ha llamado a través de su palabra a ser bastante claro, objetivo y con una meta que tenemos que cumplir y que está basada en ¿qué cosa? En la verdad. Porque la verdad, dice la palabra, nos hará libre. Libre de todas las cosas, de todas aquellas cosas que están todavía arraigadas en muchos de nosotros. Quiero comentarles, y yo creo que ustedes lo conocen, no es que yo creo, yo sé que ustedes lo conocen. Ustedes conocen en San Mateo capítulo 6, tiene como subtítulo Jesús y la oración. Vamos a ir al capítulo 6, versículo 6, que dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿A quién vamos a orar? A veces me viene un recuerdo cuando le preguntaba a los alumnos: a ver, díganme, ¿ustedes entendieron la materia? Sí, sí entendimos. Pero cuando era el momento de poner la prueba, con anterioridad sabía, por la forma de responder. Aquellos que respondían, sí, yo la estudié, ahí hay uno que yo sé que la estudió. A veces algunos quedarían más fuertes, pero también se nota, ¿no? Por eso yo le pregunto a ustedes. Bueno, sí, mejor. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Interesante, ¿no? Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de que las cosas que tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero instarlo a usted, hermano y hermana, que cuando tenga su tiempo de oración, usted practique lo que dice la palabra. Yo he orado muchas veces, he orado en cualquier lugar, en muchos lugares, siempre hay lugares donde usted puede orar al Señor. Pero fíjese que he descubierto, hasta hace pocas horas atrás, de que hay un secreto. Hay un secreto que nos lleva, o nos debería llevar, y nos va a llevar a ustedes, a mí y a la iglesia, a tener éxitos, a tener entendimiento,
y hacer eficaz la oración. Cuando el Señor le dice que usted tiene que entrar a su aposento, tiene que entrar a su dormitorio y ahí a solas con el Padre, expresarle todo lo que usted quiere expresarle. Él dice en su palabra que Él es nuestro Padre. Y un padre nunca, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las cosas, nunca va a abandonar a sus hijos. Ese es el Padre que usted y yo tenemos. Ese es el Padre que la iglesia tiene. Dios quiere que nosotros doblemos nuestras rodillas en reverencia porque Él es Rey. La palabra dice que Él es el Rey. Habla de reino. Él tiene poder para cambiar y transformar la vida de ustedes y la vida mía, la vida de la iglesia. Y a Él se le debe toda la gloria. Toda la gloria. Más que cualquier autoridad que tenemos que respetar la autoridad. Pero no hay mayor autoridad que la del Señor, que la de Cristo Jesús, porque gracias a Él usted y yo tenemos vida y la palabra dice que tenemos vida en abundancia. Por eso es necesario que nosotros escudriñemos la palabra del Señor. Por eso es necesario saber de que el Señor dice de que Él mora en nosotros, que Él mora en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y eso significa de que el reino de Dios ya está. Somos miembros del reino de Dios porque Él vive, el Rey vive y mora en usted y en mí. Y si mora en usted y en mí el Rey de Reyes y el Señor de Señores, con mayor razón, la oración de mañana, de tarde, al acostarse, el Padre nuestro tiene que ser ahora, desde este momento, en forma diferente a la que muchos de nosotros nacimos y la repetimos como un loro. Padre nuestro que estás en los cielos, sin tener el sentido del significado o entender qué es lo que el Señor Jesús le explicó a sus discípulos. Dice, no con vanas palabras. Dice, no como en los tiempos antiguos que se oraba, se repetía, no se oraba, no se habla. Usted hable con Dios. Hable con Dios porque dice que Él va a responder a su oración. Porque el Padre sabe que de las cosas que tenéis necesidad, mucho antes, dice, mucho antes que vosotras la pidáis. Dios sabe lo que usted está pensando en este momento. Dios sabe en este momento la gran necesidad que usted y que yo tengo. Él sabe cuál es la solución que le va a dar a su problema, a mi problema, porque Él, como Rey, como Padre, como Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que vemos, Él sabe el principio y el fin de usted, de mí, de su iglesia y de este mundo. Amén. Venga tu reino. El reino es interesante. Muchas veces hemos escuchado, y quizás por ahí nos han tratado de, como decimos en Chile, volar la perdiz. El reino del cielo, el reino de Dios se acerca. Prepárese. Tenemos que estar preparados todos los días. Porque a ese reino que ya está en nosotros, porque Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo, está funcionando en nosotros. Y Él quiere que nosotros, la iglesia, tengamos lo que nosotros requerimos a nuestro Padre para vivir una vida en abundancia, una vida en éxito. Una vida en la cual el Señor a través del Espíritu Santo nos pueda dar la fuerza, el entendimiento, la sabiduría de cómo enfrentar los problemas, cómo enfrentar los conflictos y sobre todo, el Señor va poniendo autoridad en usted, en nosotros y en su pueblo. El pueblo de Dios en el día de hoy y en los días que vienen va a necesitar mucha autoridad, porque nos vamos a tener que enfrentar a situaciones que muchas veces
veces ni siquiera nos hemos imaginado. ¿Están viendo ustedes lo que ocurre en Siria? Se está viendo lo que está ocurriendo a través de la información, de lo que nos están informando. No tan solo significa que usted y yo tengamos una reacción de lo que está ocurriendo, qué lástima, que mire todo el tiempo. Pero detrás de eso hay un plan de un enemigo que está llevando a que al final tenga que enfrentarse dos corrientes que se van a tener que sacar el velo y presentarse, el bien y el mal. Si usted entra profundamente a ver la situación de Palestina, Israel, si usted ve esta situación que está ocurriendo en Siria y en esos países, son dos potencias que no son políticas, que los políticos están aprovechando para manipular, de quedar, no, nosotros vamos a poner paz ahí, nosotros vamos a arreglar por este lado, usted. O sea, hay dos potencias que están luchando por controlar la situación, pero Dios sabe, y el pueblo de Dios tiene que saber de que nosotros vamos a tener un momento en que vamos a tener que decir abiertamente y públicamente: yo soy hijo de Dios, pertenezco al pueblo de Dios. Quiera o no lo quiera, vamos a tener que reconocer. Tenemos que despojarnos del antiguo hombre, de la vieja vestimenta, y no tiene que darnos vergüenza, donde quiera que estemos, cuando digan: ay, usted parece que yo soy creyente, yo creo en Dios. En un Dios vivo, en un Dios que hace milagros, en un Dios que a usted le puede transformar la vida, en un Dios único y verdadero que creó los cielos y la tierra. Es tiempo de despertar, es tiempo de entender que la responsabilidad que tiene la iglesia tiene que ser una responsabilidad de acuerdo a la palabra del Señor, y no aquellas situaciones que no me miró el pastor o que la hermana me dijo: pesco mi maleta y me voy. Es interesante, tomo mi maleta y me voy. ¿Qué maleta traía cuando vino a los pies del Señor? ¿Cuál es el contenido de la maleta que hemos traído antes de? Yo prefiero sinceramente que esa maleta, teniendo claridad de lo que la palabra del Señor nos ha enseñado y nos sigue enseñando, tendríamos que haberla dejado hace tiempo allá afuera, en el container, como se dice, en el botadero. No podemos seguir cargando las cosas antiguas en nuestra vida. No podemos seguir cargando, ni jugando, ¿no es cierto?, el que lo tiro, el cojo, que... Perdónenme, pero la cosa es así. La iglesia no es una organización social. La iglesia tiene una cabeza que es Cristo. Y Cristo ha llamado por los ministerios al pastor. El pastor es responsable de las ovejas. El pastor es responsable porque un día tendrá que darle cuenta al Señor qué es lo que hizo con él. Por lo tanto, tenemos que respetar los ministerios. Hemos sido llamados por el Señor a tener una función en la iglesia. Hermano, usted es un instrumento de Dios en potencia. No, es que resulta, hermano, que yo no puedo ser porque... ¿Por qué? Dígame la verdad. No, es que resulta de que es vergüenza, no es ignorancia. Porque yo sé que cada uno de ustedes es capaz de traer una nueva alma a los pies del Señor. Amén. Somos obreros. Y hoy día compartía con los hermanos: el obrero es digno de su salario, lo dice la palabra. Y usted, que estamos aquí, somos obreros de una categoría o de otra, no interesa la categoría, pero somos obreros que estamos trabajando ¿para quién? Para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, para nuestro Padre. Cuando ore, por favor, hermano y hermana, cuando ore usted, no repita, hable
háblele, papito, necesito tu ayuda. Papito, por favor, ahora escúchame, quiero hablarte, tengo necesidades, tengo alegría, tengo penas, etcétera, etcétera. Pero Dios dice de que su palabra no viene vacía. Eso significa que la palabra de Dios va a venir a su vida, cambiando, transformando, dando victoria, dando fuerza, dando aliento, dando ánimo y levantándolo de la posición en que usted está. Pablo dice en Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí somos muchos. La palabra dice, pero somos un cuerpo. Somos un cuerpo que nos necesitamos. Somos un cuerpo que los miembros de este cuerpo han sido llamados por Dios, por el Señor Jesús, con un propósito. Y ese cuerpo tiene que funcionar en armonía. Y la armonía de la función de ese cuerpo se ve en el terreno. Como decía mi abuela, en el terreno se ven los gallos. ¿Qué significaba eso cuando le pregunté? En el terreno se ve que todo lo que tú hablaste, todo lo teórico, aquí en el campo tienes que ponerlo en práctica. Y ustedes y yo, aquí en el terreno. Y el terreno no es tan solo el templo, el terreno es allá afuera, en el trabajo, en la oficina, donde usted quiera que esté, en el hogar, etcétera, etcétera. Y todos miembros los unos de los otros. Cuando el cuerpo de Dios, cuando el cuerpo unido marcha adelante, ¿sí? Pero cuando no hay esa unidad, se ve que se marcha hacia adelante y de repente se ve que parece que algunos marchan para atrás. O sea, volver con la actitud a la vida vieja, como dice el Señor. El cuerpo es el organismo, la organización que por ser organismo expresa la necesidad de cooperación. Necesitamos en el día de hoy más que nunca que ustedes, cada uno de ustedes, y yo también me incluyo, junto con el pastor y todos los que somos miembros de este cuerpo, tenemos que cooperar los unos con los otros, alentarnos los unos con los otros, saber que hay un hermano o una hermana que tiene necesidad, no lo carguemos con más necesidad. Esta organización que le puse yo solamente para expresar, ¿no es cierto? Dice de que entre los miembros es muy importante la unidad de conjunto. Pero ¿sabe qué? Dice en forma ordenada. Dios es Dios de orden. Pastelero a tus pasteles. Pastelero a tus pasteles. O sea, lo que yo sé de la pastelería y cómo hacer pasteles, yo estoy encargado de esto. Pero si viene el que construye y hace mezcla, ¿no es cierto?, el trabajador, el obrero de la construcción, no por el hecho de saber mezclar el cemento, la arena y todo eso, va a venir a decir, bueno, yo también ahora voy a hacer. No, pues son dos cosas diferentes. Que tiene que utilizarse para revolver, para mezclar, claro que sí, pero son dos cosas diferentes. La iglesia tiene que tener entonces obreros que se capacitan para entregar la palabra del Señor según el llamado que Dios ha hecho. Como Cristo es el ejemplo de la unión en la iglesia, quiero solamente de forma rápida, porque es largo el tema, como ejemplo de Cristo y su iglesia, en la Biblia hay algunos ejemplos muy claros. Dice que Cristo es la vid verdadera y nosotros los creyentes que somos los pámpanos. O sea, hay una unidad, hay una unión que no nos puede separar
de Cristo. Cristo es la piedra del ángulo y la iglesia, las piedras del edificio. O sea, el ángulo siempre, Cristo está ahí, por lo tanto, esa es la unión que tenemos con el Señor. Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo. Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa. El cerebro es interesante y les recomiendo que busquen ustedes cuál es la función del cerebro. El cerebro es una prodigiosa máquina que almacena sensaciones, recibe y envía impulsos, pero no piensa por sí mismo, porque el pensamiento es principalmente una función de la mente. Por lo tanto, la mente es la que reflexiona previamente las órdenes que ejecuta el cerebro. La mente es la parte donde tienen lugar los procesos y pensamientos de la conciencia. Y la Biblia dice que nos enseña a renovar la mente y a vestirnos de la nueva creación. Esto tenemos que entenderlo. Esto tenemos que entender sobre la renovación. Dice que las cosas viejas, ¿qué ocurrieron? ¿Y por qué se están cargando ahora en la actualidad? Cuando tú me hiciste eso. No es fácil olvidar, pero no es bueno todo el tiempo trayéndola adelante al futuro en el momento en que estamos viviendo, porque daña. Y esa misma actitud daña a los que están alrededor nuestro. Dice la palabra que tenemos que renovar nuestra mente, y eso significa cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de actuar, cambiar la forma y vestirnos, dice, del nuevo hombre creado por Dios. La palabra de Dios es el medio que utiliza para equiparnos plenamente para hacer el bien como escogidos de Dios santo y amado. La razón de ser de esta fe, de esta esperanza y de este amor es el mensaje del Evangelio que tiene en su centro a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Usted y yo, la iglesia, tenemos que tener principalmente como centro a nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, en tu nombre en esta tarde, venimos delante de tu presencia, Señor, para decirte como la alabanza que tú has sido bueno. Y eres bueno y serás bueno por los siglos de los siglos. Padre, tú eres nuestro Rey. Padre, tú eres lo más hermoso que tenemos al alcance. Por eso en esta tarde alabamos, bendecimos, exaltamos tu presencia y te decimos, Señor, abre nuestros ojos espirituales. Enséñanos a ver aún más profundamente, Señor, la diferencia de nuestro yo antes de conocerte a ti con la actualidad de conocerte a ti. Señor, bendice a mis hermanos y a mis hermanas en esta tarde, mañana y para siempre. Bendice a esta congregación, Padre bendito. Bendice a los líderes. Bendice a la cabeza que tú has puesto en este lugar, Padre amado. Danos sabiduría, danos entendimiento de que no se trata de lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres, Señor, con tu congregación, con tu pueblo. Porque tú nos has llamado a ser tus instrumentos, instrumentos limpios, instrumentos que están atentos a lo que los responsables, a que nuestros pastores, nuestros líderes nos entregan y nos exigen. Porque usted, Señor, los ha llamado. Porque usted, Señor, los ha elegido. Y porque usted, Señor, quiere de que de este lugar se levanten, Padre bendito, aquellos que llevan la palabra de salvación a otros, aquellos que llevan la palabra de aliento, aquellos que llevan la palabra de orientación.
Padre Santo, al mismo tiempo bendecimos a aquellos que están escuchando, están viendo esta prédica en esta tarde, estos pensamientos. Si hay alguna necesidad, Señor, tú trabajas a la distancia. Si hay enfermos, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Si hay ataduras, las soltamos en el nombre de Cristo Jesús. Si hay conflictos en el hogar, en la familia, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén.